Hace unos días, Mariano, escribías un artículo sobre cómo Pilar Llop y Alberto Núñez Feijóo teatralizaban un contacto, pero seguían con las posiciones muy distanciadas. Apuntabas a que el Partido Popular esperaba una llamada de Bolaños para retomar esas conversaciones, pero justo hoy Esteban González Pons ha enviado una carta al ministro de Presidencia, a Félix Bolaños, donde tiende la mano. Sí, le ha enviado una carta, se la envió ayer por la tarde. Lo que pasa es que con todo este lío de la muerte de la reina Isabel II y demás, pues han preferido hacerla pública hoy por la mañana para que no pasara tan desapercibida. Y bueno, pues es un intento, ya que no llaman del gobierno, pues ha sido Esteban González Pons, que es el interlocutor encargado de estas funciones, pues el que se ha dirigido al ministro Bolaños para sentarse ya y retomar las negociaciones. Es decir, con las mismas condiciones de siempre. Y la respuesta de Bolaños no ha tardado en esperar, ya se ha producido una respuesta y vuelve a ser la misma respuesta de siempre. Es decir, yo creo que la situación de bloqueo está muy complicada. Yo veo muy difícil que pueda llegar a desbloquearse antes de final de esta legislatura. Cada uno está en su posición y vamos a ver, y yo creo que solamente esa amenaza de Lesmes, de Carlos Lesmes, de que puede dimitir en las próximas semanas, si esto no se desbloquea, pues puede hacer que se remueva todo un poco y que se pongan las pilas de una de los partidos. Pero yo de momento lo veo complicado. ¿Pero en qué situación deja esto al Partido Popular? Porque parecía que había bastante molestia o que no habían sentado bien esas palabras de Carlos Lesmes, no solo apelando al partido gobierno, sino también al propio Partido Popular. Y ahora, sin embargo, vemos como en Génova 13 son ellos los que hacen pública esta carta y son los que se sitúan como detrás del gobierno, cuando lo que se entendería es que fuese al revés, que el gobierno llamase al PP. Sí, vamos a ver, lo de Carlos Lesmes, claro, es que ahí ese día cada uno tiró para su terreno. El gobierno pensó que era un recado al PP y el PP pensó que era un recado al gobierno, pero en realidad era un mensaje dirigido a los dos. Es decir, eso estaba clarísimo. Ahí Carlos Lesmes estaba hasta las narices y estaba diciendo, miren ustedes, esto es una cuestión de que se pongan de acuerdo y hágalo ya porque llevamos 4 años de retraso y la justicia, es decir, se está viendo resentida y mucho. Yo creo que ahí el Partido Popular mantiene su posición, o sea, ha dado un paso al frente para intentar demostrar que está dispuesto al acuerdo, pero yo creo que se hace bastante con la boca pequeña. Yo no veo voluntad todavía real de cambio, porque las posiciones siguen en máximos y aquí va a tener que ceder alguien. El gobierno no quiere ceder en lo que le exige el PP, que es avanzar en despolitizar y avanzar hacia la independencia de la justicia, y el PP tampoco quiere ceder en sus posiciones. Yo lo veo muy complicado y ahí están ahora jugando pues, en demostrar delante de Lesmes, por ejemplo, o de los jueces en general, pues que la culpa no es suya, sino la culpa es del otro, si no hay acuerdo. Brancas. A ver, yo lo que entendí de lo que dijo, al menos de lo que entendí que dijo Lesmes, es que reprochaba a ambos bandos. Al PSOE, al PP, probablemente le reprochaba el no haber llegado a un acuerdo, puesto que en teoría él tendría que llegar al acuerdo con el PSOE, que es el partido que gobierna, y por tanto diríamos el que tiene una preferencia en el tema de la negociación. Pero al PSOE le reprochaba el haberles quitado las competencias y el haber provocado todo el gran problema que ha provocado en la justicia. ¿Eso se va a resolver? Yo espero que no, tengo que reconocer que espero que no, porque como ya dijimos ayer, y además me parece que fue bastante unánime en la mesa, mientras el ciudadano más normal del país entienda que el PSOE quiere cambiar o nombrar unos miembros en el Consejo General y después en el Tribunal Constitucional para que le sean favorables a él, se está dando por supuesto que la justicia en España está absolutamente politizada, con lo cual eso de justicia no tiene nada. Es decir, yo entendería que un juez sea capaz, sea importante si piensa en PSOE o piensa en PP, si está en el Congreso, es decir, si es un legislador. Porque del legislador sí que esperamos que legisle con una tendencia hacia su ideología. Pero cuando categorizamos a un juez no como poder legislativo, sino como poder judicial, según su ideología, lo que estamos diciendo es que la justicia se ha muerto. Así de simple. Con lo cual, personalmente, a mí me da igual que cambien el Consejo, que no lo cambien, que lo tiren a la papelera, que se vayan con la reina de Inglaterra a las exequias, que hagan lo que quieran. Lo que está claro es que eso no es justicia, desgraciadamente. Que la mayoría de jueces en España puede que sean justos y que intenten aplicar la ley, probablemente no tengo ninguna duda. Pero lo que está claro es que los miembros del Consejo General del Poder Judicial suelen ser puestos ahí, no para que apliquen la ley, sino para que apliquen la ideología y que en el Tribunal Constitucional se les pone para que apliquen la ideología. Y así nos va. Patricia. Y además, ¿sabes qué es lo peor? Que en una entrevista concedida ayer en televisión por la ministra de Defensa, Margarita Robles, intentó ser baluarte de la democracia, ¿no?
cuando decía que tenían que aprobarlo porque sí o sí no se podía juzgar a estos magistrados, a estas personas expertas que en ningún caso iban a ser elegidas por ideología. Bueno, yo creo que ya está bien, ¿no?, de llamar tontos a los ciudadanos. Todos sabemos la gravedad que esto supone y también yo me pregunto por los intereses de Carlos Lesmes, ¿no? Ya nos ha enviado durante la última semana, especialmente en el momento del en el momento de la apertura judicial, pero varias advertencias, que estamos hablando de que el presidente del Tribunal Supremo puede incluso llegar, o sea, esto se plantea y además se está hablando en serio, no es una amenaza ficticia, puede llegar a dimitir o incluso un bloque de magistrados conservadores. Es decir, basta ya, el ejemplo que estamos dando en la Unión Europea es pésimo y bueno, espero que no tengamos que llegar, como lo apuntábamos, ¿no?, hasta el final de la legislatura, pero bueno, todo parece que no va a haber absolutamente ningún tipo de acuerdo, aunque Pedro Sánchez en el Senado el otro día le recordase a Feijóo que fue consciente de que ese acuerdo existía, aunque el líder del Partido Popular dijese que él no había tenido la oportunidad de sentarse, sí que le había presentado ese acuerdo y Pedro Sánchez hizo público, ¿no?, este comentario que mantuvieron en reunión privada en este cara a cara. Mucho me temo, Alba, que vamos a tener que esperar un añito y medio más. Bueno, ayer ya vimos cómo el Pleno del Consejo General del Poder Judicial finalmente no realizó esos nombramientos, acordaron ciertos puntos, uno de ellos es que no estarán antes del próximo martes 13 de septiembre, que era la fecha límite, y también nos preguntábamos ayer, después de esas palabras de Margarita Robles atacando al presidente del Tribunal Supremo, nos preguntábamos qué podía hacer Lesmes, y parece que la única salida hoy en día es la dimisión. Entonces uno se pregunta por qué no hacerlo ya. A ver, desde luego la crisis institucional que se puede originar en España puede ser brutal si dimite el presidente del Tribunal Supremo, o sea, nunca visto. Nos podemos meter ahí en un escenario, que no habíamos vivido antes y vamos a ver en qué derivaría. Yo confiaría o esperaría que no lo hiciera. Vamos a ver, porque a mí me parece bastante arriesgado ya, dada la situación que tenemos ahora mismo en España, ya lo que nos faltaba también, ¿eh? Entonces, vamos a ver, de todas formas, claro, yo creo que aquí el problema es verdad que el Consejo General del Poder Judicial se tenía que haber renovado hace 4 años casi ya, ¿no? Eso es verdad y eso, pues, cuando no hay un acuerdo no es por culpa de uno, es por culpa de dos. Es decir, aquí siempre parece que se echa la culpa a una de las partes, pero son dos partes que no han podido o no han querido ponerse de acuerdo. No tendrían que ser dos, tendrían que ser todos. Tendría que ser todos, pero la mayoría la forman ellos dos. Es decir, ya, pero desgraciadamente ya empezamos mal a decir dos. La mayoría necesaria solamente la consiguen estos dos, PSOE y Partido Popular. El resto no puede conseguir la mayoría que necesita. Entonces, yo creo que también aquí un problema añadido que desde luego no ha sido menor y que es el problema que se está viendo ahora mismo, a día de hoy, en el Consejo General del Poder Judicial, es esa reforma exprés del Gobierno para que el Consejo General tenga las manos atadas mientras esté en funciones. Yo creo que eso ha sido un error brutal, porque es que ha dejado a la justicia absolutamente con las manos atadas. Es decir, el otro día lo recordaba Lesmes, no recuerdo exactamente el dato concreto, pero cuántas vacantes hay ahora mismo en los tribunales, ¿no? Es decir, lo que no se puede hacer es que por una medida así del Gobierno, una medida política además, pues se haya paralizado y se haya dañado a la justicia en España. Yo creo que ese es un error y, de hecho, en la carta que ha enviado Esteban González Pons a Bolaños, que hemos conocido esta mañana mismo, el primer punto de las condiciones que pone es la derogación de esa reforma del Consejo General del Poder Judicial para que sí que pueda tener todas las funciones a pesar de estar de forma provisional.